La genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. El principal objeto de estudio de la genética son los genes. Gregor Johann Mendel fue un monje agustino católico y naturalista que descubrió por medio de la experimentación de mezclas de diferentes variedades de guisantes, chícharos o arvejas, las llamadas leyes de Mendel que dieron origen a la herencia genética, que gracias a él se descubrieron los siguientes términos. Cromosoma. El cromosoma es una estructura compuesta de ADN, consiste en una secuencia de unidades genéticas denominadas genes. Cromosomas homólogos. Cromosomas que contienen los mismos genes en los organismos diploides. Uno de estos cromosomas proviene del padre y el otro de la madre. Fenotipo. Conjunto de características físicas de un individuo que son el resultado de la expresión de sus genes. Gen. Unidad hereditaria transmisible de padres a hijos y que puede cambiar. También se define como la porción de ADN que posee la información necesaria para la síntesis completa de una proteína. Genes alelos. Los que se encuentran en el mismo sitio o locus en el par de cromosomas homólogos codificando el mismo carácter, se representan con letras mayúsculas y minúsculas. Genes dominantes. Los que se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis. Genes heterocigóticos. Son aquellos alelos que poseen diferente información para un carácter. Genes homocigóticos son alelos que poseen la misma información para un carácter. Los genes recesivos son alelos que solo se expresan en homocigosis. Genotipo es el conjunto de genes de un individuo. Mutaciones. Las mutaciones son cambios en la estructura y en la información del material genético que se dan al azar. No tienen ninguna finalidad y la mayoría de ellas son letales. Cariotipos. El conjunto de cromosomas presentes en cada célula de un organismo es característico en forma y número de cada especie y se conoce como cariotipo. El cariotipo humano consta de 23 pares de cromosomas homólogos, de los cuales 22 son autosomas. El estudio del cariotipo tiene aplicación práctica en la detección de enfermedades genéticas provocadas por mutaciones cromosómicas, por ejemplo, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de supermujer, síndrome de Down, cromosoma de Filadelfia, síndrome orofaciodigital, entre otros. Caracteres mendelianos humanos. Los caracteres mendelianos son los rasgos que se comportan como dominantes o recesivos y se heredan de acuerdo con las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos padres a hijos, constituyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo sobre cruces entre plantas realizado por Gregor Mendel. Las tres leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser los caracteres físicos de un nuevo individuo. Frecuentemente se han descrito como leyes para explicar la transmisión de caracteres a la descendencia. Primera ley de Mendel, principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Establece que si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores, independientemente de la dirección del cruzamiento, expresado con letras mayúsculas las dominantes y minúsculas las recesivas. Segunda ley de Mendel, principios de la segregación. Esta ley establece que durante la formación de los gametos cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett. Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos. La tercera ley de Mendel, ley de transmisión independiente o de la independencia de los caracteres, en ocasiones es descrita como la segunda ley, en caso de considerar solo dos leyes. Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos, por lo tanto el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro.
Solo se cumple en aquellos genes que no están ligados o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. El factor RH es un rasgo hereditario resultado de la presencia de una proteína en la sangre humana, más específicamente en la membrana eritrocitaria. Su síntesis y su presencia en la sangre se debe a un par de alelos, el dominante, que codifica la presencia de la proteína RH en la sangre, y el recesivo, que codifica su ausencia, es decir, esta proteína no se sintetiza. Por lo tanto, el antígeno eritrocitario no se encuentra presente. Y entonces, si el genotipo presenta dos alelos dominantes, codificará a un fenotipo con RH positivo. Si el tipo presenta un alelo dominante y uno recesivo, de igual manera tendremos un fenotipo positivo. Sin embargo, si presentamos en el genotipo dos alelos recesivos, tendremos un fenotipo negativo. Ahora, en el caso de los grupos sanguíneos, estaríamos hablando de la codominancia, la cual se refiere a que ambos alelos se expresan en condiciones heterocigóticas. Una persona solo puede tener dos de estos alelos, por lo tanto pueden existir los siguientes genotipos y fenotipos. Veamos, en un genotipo con doble alelo A tendríamos como resultado un fenotipo tipo A. En uno con A y B tendríamos AB. En uno con A O tendríamos A. En uno con B y B tendríamos B. En uno con B y O tendríamos B. En uno con doble O tendríamos O. Cabe resaltar que en el caso de los alelos tipo O nos quiere decir que no tenemos presencia de algún antígeno. La presencia de alguna de estas proteínas parece no tener una importancia relevante, sin embargo, es de vital importancia cuando hablamos de una transfusión sanguínea. Así que debemos de tener en cuenta lo siguiente. Un individuo con sangre tipo A puede recibir sangre tipo A y O, y puede donar a alguien tipo A y AB. Alguien con sangre tipo AB, el cual se le conoce como receptor universal, puede recibir sangre de A, AB, B y O, y puede donar a alguien AB. Ahora, alguien con tipo B puede recibir de B y O, y puede donar a AB y B. Y por último, alguien con sangre tipo O puede recibir únicamente de alguien tipo O, y puede donar a un individuo de cualquier tipo sanguíneo, ya que se le denomina donador universal por carecer de cada una de estas proteínas. El daltonismo es una enfermedad hereditaria ligada al sexo, lo cual nos quiere decir que el gen afectado se encuentra en uno de los cromosomas sexuales, en este caso el cromosoma X. Este trastorno consiste en la percepción reducida de ciertos colores. Ahora bien, el gen del daltonismo se representa con la letra D, y puede haber los siguientes genotipos y fenotipos. En el caso de los hombres únicamente tenemos dos casos, un hombre normal y un hombre daltónico. Esto se debe porque el único cromosoma afectado, en este caso el X, dominará sobre el cromosoma Y. Y en el caso de las mujeres tendríamos tres casos, una mujer con visión normal pero portadora del daltonismo y una mujer daltónica. La hemofilia es otro trastorno hereditario ligado al sexo, del cromosoma X, que consiste en el aumento del tiempo de coagulación de la sangre ante una herida o hemorragia. El gen se representa con la letra H y pueden existir los siguientes genotipos y fenotipos. Al igual que en el daltonismo, en el caso de los hombres tenemos dos variantes, un hombre con coagulación normal y un hombre hemofílico. Esto porque el cromosoma afectado X dominará sobre el cromosoma Y. Ahora, en el caso de las mujeres, tendríamos tres variantes, una mujer con coagulación normal, una mujer con coagulación normal portadora del gen y una mujer hemofílica. Aplicaciones clínicas de la interferencia del RNA. Los científicos médicos buscan de manera constante balas mágicas, compuestos terapéuticos que combatan una enfermedad particular de una forma muy específica sin efectos secundarios tóxicos. Pueden considerarse dos tipos principales de enfermedades, las infecciones virales y cáncer, que se convirtieron en blancos para un nuevo tipo de bala mágica molecular. Los virus son capaces de destruir una célula infectada porque sintetizan mRNA que codifica proteínas virales, las cuales alteran las actividades celulares,
La mayor parte de las células que se transforman en cancerosas contienen mutaciones en ciertas secuencias genéticas, lo que hace que estas células produzcan mRNA mutantes que se traducen en versiones anormales de proteínas celulares. Como se explicó antes, las células de mamíferos pueden someterse a RNAi, un proceso que lleva a la degradación de un mRNA específico mediante la introducción a las células de un siRNA bicatenario en el que una cadena es complementaria del mRNA blanco. Cuando las células se incuban con un siRNA sintético de 21 a 23 nucleótidos, captan estas moléculas y las incorporan en un complejo de ribonucleoproteínas que divide al mRNA complementario. Como alternativa, la RNAi puede inducirse en células de mamíferos en las que se ha insertado un gen con repeticiones invertidas mediante manipulación genética. Cuando se transcribe el gen, el RNA producido se pliega sobre sí mismo para formar un siRNA precursor en forma de horquilla. Es probable que el uso del siRNA sintéticos tengan un efecto transitorio, el cual puede o no ser beneficioso según el trastorno que se trate. En cambio, la aplicación de vectores víricos tiene la capacidad de inducir un efecto terapéutico duradero con una sola aplicación. Sin embargo, al mismo tiempo el uso de virus genera otros problemas de seguridad. Como ocurre con todas las tecnologías farmacológicas potenciales, las primeras etapas en el desarrollo del tratamiento con RNAi incluyó estudios preclínicos en los que se probaron siRNA en células de pacientes enfermos o en animales con padecimientos inducidos que semejan a los que afligen a los seres humanos. Muchos de estos estudios preclínicos sugirieron que el RNAi parece ser muy prometedora para el tratamiento de una gran variedad de enfermedades e infecciones virales. Puede considerarse unos cuantos ejemplos. Como se indicó antes, las células cancerosas casi siempre tienen uno o más genes mutados que codifican proteínas anormales causantes de generar el fenotipo de la enfermedad. Aunque hace poco más de 10 años apareció el RNAi como un fenómeno oscuro en plantas y gusanos, ahora la tecnología basada en siRNA es la base de una lista de estudios clínicos que crece con rapidez. MicroRNA, pequeños RNA que regulan la expresión génica. En 1993 se sabía que los embriones de C. elegans que crecían del gen Lin4 eran incapaces de convertirse en larvas normales en etapa avanzada. En ese año, Victor Ambrose, Gray Rukun y Cole de la Universidad de Harvard informaron que el gen Lin4 codifica un RNA pequeño que es complementario de algunos segmentos de la región 3, no traducida de un mRNA específico que codifica la proteína Lin14. Propusieron que durante el desarrollo larvario el RNA Lin4 se une al mRNA complementario y bloquea la traducción del mensaje, lo cual activa una transición a la siguiente etapa del desarrollo. Las mutaciones incapaces de producir el pequeño RNA Lin4 poseen una concentración excesiva de la proteína Lin14 y no pueden experimentar de manera normal la transición a etapas larvarias posteriores. Este fue el primer ejemplo claro de desactivación de RNA en la expresión génica. En el año 2000 se encontró que uno de estos RNA pequeños del gusano. En años recientes se evidenció que las plantas y los animales producen cientos de pequeños RNA llamados microRNA, que en virtud de su tamaño habían pasado inadvertidos por muchas décadas. Como se descubrió primero en nemátodos, miRNA específico como Lin4 y LED7 se sintetizan solo en ciertos periodos durante el desarrollo o en algunos tejidos de una planta o un animal y se piensa que tienen una función reguladora.